Bueno, quiero hablaros hoy de este libro que se titula Señales sensibles, conversaciones a propósito de las artes. Se trata de una conversación entre el filósofo Jean-Luc Nancy y Jérôme Lebré, que es profesor en el Collège International de Filosofía y experto en la herencia del romanticismo y las transformaciones del arte. Se trata de un libro que apareció en el año 2017 en la editorial Fayard y que acaba de ser traducido en la editorial Akal por Francisco López Martín. Jean-Luc Nancy es, sin ningún género de duda, es uno de los filósofos franceses más importantes de la actualidad. Se han publicado numerosos libros en español de Nancy, desde su libro Corpus, que está en la editorial Arena, a su reflexión sobre el Noli me tangere, el nada me toca, a textos, por ejemplo, con Philippe Lacoue-Labarre, su ensayo sobre el absoluto literario, el romanticismo, o también sus reflexiones sobre el mito nazi. Hay, como digo, mucha bibliografía de Jean-Luc Nancy en español. Ha sido un filósofo, un pensador que ha sido invitado en distintas ocasiones en los ámbitos universitarios, y hay una serie también de especialistas en nuestro país que han trabajado sobre su obra, sobre su pensamiento y también, sobre todo, sobre ese conjunto de discusiones y debates que se hicieron en torno a la cuestión de la comunidad imposible, la comunidad desobrada, que unen las reflexiones de Nancy con el debate con Maurice Blanchot y también con Giorgio Agamben, que es un material realmente muy importante sobre el que quiero, tal vez dentro de un tiempo, hacer uno de estos vídeos, una reconsideración de toda esa bibliografía. Jean-Luc Nancy también escribió un libro que está traducido en la editorial Amor Hortus sobre las musas, y se ha ocupado de las artes en distintos momentos de su trayectoria, sobre la pintura, sobre el cine, sobre el teatro, sobre la coreografía y la danza, que son temas que le interesan. En esta ocasión, Jérôme Lebré le entrevista en extensión, y Nancy va dando interesantísimas contestaciones que en muchos momentos retoman asuntos que ha tratado en sus otros libros, y en otras ocasiones sugiere líneas posibles de trabajo. Bueno, voy a ir recorriendo el propio proceso del libro y comentando algunas de las ideas que me han parecido más atractivas. De un libro tengo que decir que es una delicia y que me ha tenido realmente muy entretenido estas semanas previas. El primero de los capítulos se titula Los retratos de Jean-Luc Nancy, y aquí el entrevistador Jérôme Lebré le comienza planteando la cuestión de el retrato y la filosofía del retrato, que es un asunto este de el retrato y del autorretrato al que ha dedicado un libro entero, un libro monográfico, Jean-Luc Nancy. Quiero decir ya de entrada que en esta conversación el filósofo Jérôme Lebré, del que yo no he leído ningún otro libro y acabo de pedir algunas de sus publicaciones, hace unas preguntas excelentes y que no solamente revelan el conocimiento sistemático de la obra de Jean-Luc Nancy, sino que también vamos a ir percibiendo puntos de su propio pensamiento, es decir, planteamientos específicos de Jérôme Lebré, que me han hecho pensar que se trata de un brillante filósofo, de un pensador realmente muy interesante, porque en muchas ocasiones están por encima en intensidad, en penetración, las preguntas de Lebré con respecto a las contestaciones que ya da Jean-Luc Nancy. Bueno, en este primer caso él le plantea la cuestión del nacimiento del retrato y esa cuestión del ritrato en italiano, una palabra que aporta un segundo sentido inexistente en francés, que es el de retrato como retrato retirado, y también la cuestión de la intimidad y cómo sumergirse en la intimidad. Le plantea la cuestión del vínculo entre retrato y filosofía y cómo hay una verdad que ya no se muestra, sino que sería la evidencia de un sujeto que se retira. Jean-Luc Nancy aquí indica cómo descubrió que leer consiste en algo distinto a asimilar un conocimiento histórico, y la importancia que tiene la interpretación de las imágenes y cómo las imágenes hablan, y cómo para él todos los libros han sido siempre libros ilustrados o libros ilustrados e imaginativos, y eso ha hecho que las imágenes hayan tenido para él siempre un enorme atractivo. La página 11 dice que la verdad
es algo que está siempre afuera, de lo que estamos siempre alejados y que hay que observarla y que jamás la encontramos en nuestro interior, porque no hay algo, señala el filósofo Jean-Luc Nancy, algo así como nuestro interior. Es decir, lo íntimo tiene siempre su interior íntimo, pero también necesitamos un exterior éxtimo. Le plantea Jérôme Lebré en la segunda cuestión la idea de un pensamiento de Robé, es decir, de un pensamiento que tendría que ver con algo que se desnuda, pero también de ese pensamiento, dice Lebré, que frisa con el no saber y que tal vez esa dimensión del no saber sea lo propio del pensamiento moderno. Y tal vez esa idea de los retratos del pensamiento, por citar una muy conocida exposición que se hizo en Lille, evolucionan con el curso de la historia y estamos más allá, señala Le Verret, de la magnificación del cuerpo pensante o de la antigua imagen del pensador como un monje ascético. Y así le plantea la cuestión de qué retrato podemos hacer del pensador en el tiempo de la técnica. Jean-Luc Nancy dice que se atreve a proponer un retrato que sería un retrato sonoro, esto es, no un retrato visual. El retrato visual del pensador privilegia, advierte Nancy, una mímica o una actitud que plasma, que expresa la concentración y la meditación y domina en ese tipo de retratos la cuestión de una interioridad tensa recogida sobre sí misma, cuya densidad aflora en el ceño fruncido, en los labios apretados. Y le parece a Nancy que la actualidad del retrato sería pensarlo como un conjunto de resonancias, fricciones, ecos, deslizamientos o chirridos. Es posible, por tanto, que en primer lugar se haya producido un cierto ruido de armas que llevamos sumidos dentro de él mucho tiempo. Y esta dimensión de lo sonoro le lleva a sugerir que lo importante sería pensar el sonido y sobre todo la transformación de todo el universo sonoro en la modernidad, desde las ciudades, que se han vuelto cada vez más ruidosas, a las músicas que han adquirido un carácter eléctrico, ronco y áspero, pero también al campo que está repleto de tractores, a los trenes de alta velocidad y a las cosechadoras. Y tal vez la característica general sería la de un retrato de todo lo que se reenvía, resuena, salta, tintinea o resopla, de todo lo que se amplifica o se corta, de todo lo que avanza lentamente o llega súbitamente o de golpe. Y este incesante nacimiento y este desvanecimiento es en realidad el de una filosofía, podríamos decir, del sonido o la inminencia del sonido, de la transmisión y del transporte, de la aproximación y de la huida y de lo lejano, que le hace pensar en la agitación de un pensamiento musical, sonoro, sorprendido, sacudido, esto es, apelado, convocado desde muy lejos, pero también desde muy cerca. Y tal vez esto sea un pensamiento resonante, pero también de lo que Derrida llamaba la différence, es decir, la distensión infinita de todo ser sí mismo o de todo ser a secas. Y es algo, esta tensión sonora, que también Nancy sugiere que se encuentra en Deleuze, en su idea de la desterritorialización, porque el sonido es lo desterritorializado por excelencia, y cómo la música, desde Barés se ha vinculado de numerosas formas al nacimiento del sonido, esto es, a las sonoridades nacientes y por lo tanto a las sonoridades murientes que ponen de relieve las tensiones crecientes o decrecientes, las variaciones, las repeticiones, las conexiones o las desconexiones y los desvanecimientos. Es como si estuviéramos, advierte Nancy, en un mundo en fuga, en todos los sentidos posibles de la palabra, es decir, un mundo de huida, pero también de fugacidad, un mundo a la carrera, en el que uno alcanza al otro y después, una vez lo alcanza, lo pierde, un mundo de retornos, resonancias, de transformaciones del tema, de escapadas fulgurantes o secretas, un mundo de vagabundeos y de regularidades. Esto es el mundo del maquinismo y de la interferencia, del taladro neumático, de la estridencia, del jadeo y de la sacudida. Solamente en lo que aquí se señala en la página 14 encontramos una especie de filosofía sintética de las transformaciones del sonido, de los derrames y desbordamientos del arte y del retrato sonoro de nuestro tiempo, que es una cadencia y también es una invasión, es un tiempo y también es un contratiempo, de lo que es aún inaudito para la escucha, de lo que se desliza, incluso de lo que ha patinado, rechinado o pitado, pero también de lo que ocurre, de lo que oímos acercarse o alejarse. También aquí plantea la cuestión del pintarse y del ocultarse de la corporalidad, que sería algo que tiene que ver con el sentido de la verdad y con la dimensión sintiente del pensamiento, y cómo advierte Nancy que cada vez somos más contemporáneos de todo aquello
que nos genera nuevas formas de visión o que se presenta como algo desligado de lo que nos precede. Dice Nancy que él trata a la filosofía igual que al arte, cuya historia ni avanza, dice, ni retrocede, sino que comporta al mismo tiempo sucesiones, encadenamientos, discontinuidades, diversiones e inversiones. Y es este testimonio del vagabundeo innato, innatamente humano, lo que le ha convertido en un filósofo que presta una cuidadosa e intensa atención a las artes. Jérôme Levray advierte que todo filósofo es un sintiente, incluso en el sentido de Jean-Jacques Rousseau es un sentimental, y así le plantea la pregunta de qué redes o qué interdependencia y qué entrecruzamientos le parecen a Nancy los más abiertos, los que pueden servirnos como mejores puntos de referencia para nuestro extravío contemporáneo. Esto es, ¿cómo puede el filósofo inscribirse en esas redes? Cómo parte y se comparte su identidad de autor y de pensamiento. Nancy reconoce que él también se pierde en ese retrato de resonancias, cadencias y fugas contemporáneo, pero advierte que un filósofo está sobre todo presente cuando habla y a menudo no hay mejor vídeo que el de una conferencia filmada en plano fijo, apelando a las dimensiones de ese plano fijo en Godard, pero también a la concepción del pensamiento de Francis Janson o de Alain Badiou, que han aparecido Alain Badiou en la película, por ejemplo, Film Socialismo. Y que hoy, para dar testimonio del pensamiento contemporáneo, lo principal es comprender la dificultad de dar una lección, o sobre todo de cómo los discursos hoy son sobre todo discursos que todavía nos adormecen o que se retuercen penosamente, mientras que las imágenes percuten, nos alarman y sobre todo a veces nos impacientan y no solamente impactan. En general, advierte Nancy, hoy experimentamos una forma particular de asombro, que no es tanto ese asombro admirativo, a la vez sorprendido y entusiasta que creemos adivinar cuando Platón y Aristóteles dicen que es la emoción propia del filósofo, sino un asombro perplejo, inquieto, preocupado, que difícilmente lleva a la admiración sin mezclarse al menos con una cierta sospecha. Es una especie, diríamos, de estupefacción renovada. Jérôme Levray insiste en esa cuestión del asombro del filósofo y la invención de la filosofía, pero también la crisis de la Europa del siglo VII que llevó a la reelaboración y a la creación de nuevas instituciones que implicaron una nueva distribución de los saberes. La filosofía procura, advierte Jérôme Levray, una suerte de resistencia al control institucional, inspirándose en movimientos artísticos que han roto explícitamente con el academicismo y sobre todo el papel que tienen las vanguardias. Así recupera al Deleuze de Diferencia y Repetición, el libro publicado en 1968, cuando Deleuze decía que la búsqueda de nuevos medios de expresión filosófica fue inaugurada por Nietzsche y en la actualidad, decía Deleuze, debemos proseguirla en relación con la renovación de ciertas artes como por ejemplo el teatro o el cine. Creemos, decía Deleuze, que la historia de la filosofía debe desempeñar un papel análogo al de un collage en un cuadro. La historia de la filosofía es la reproducción de la filosofía misma. Sería necesario que la exposición en la historia de la filosofía actúe como un verdadero doble y comporte la modificación máxima propia del doble. Es decir, la historia de la filosofía nos obligaría a desplegar un arte del retrato, pero también de un retrato mental y una subversión de los retratos recibidos y heredados. Nancy retoma esta pregunta, sobre todo para hablar de cómo se han hecho los retratos de la filosofía, por ejemplo, el retrato hegeliano a través de la historia de la filosofía y cómo fue recibido Hegel, por ejemplo, en la época de la Universidad de Vincennes, en la que participó Deleuze, o cómo se reformularon esos retratos en Lyotard y cómo en la Universidad de Bolonia se va articulando desde la Universidad de Bolonia un corpus filosófico, un corpus literario, un corpus retórico en torno a la idea del alma mater, ¿no? El alma mater studiorum, que simboliza las funciones gestantes, nutricias y protectoras de la universitas, de la universidad. Las escuelas de artes nacieron más tarde y sobre todo era algo que tenía que ver con la formación del artista en el taller, como también surgió la idea de la literatura como objeto de un saber crítico, histórico, semiológico, que es, como sabemos, una invención de datación reciente. Hacía mucho tiempo, dice en la página 30 Jean-Luc Nancy, que no nos encontrábamos ante tantos objetos que pensar,
tantas cosas que conocer, que tienen que ser evaluadas. Estamos inmersos en una complejidad que podría compararse con la que reinaba en torno a Boecio cuando la filosofía se redescubrió en el marco de un cristianismo a la vez agitado en todos los sentidos, cuando Roma ya no existía, pero era algo que todavía se admitía a duras penas. Jérôme Lebré le plantea una cuestión de Derrida, que es la cuestión de cómo Derrida dio nombre a la deconstrucción, a la que definió como una práctica institucional en virtud de la cual el concepto de institución deviene problemático. Lo que trata aquí de plantearle Jérôme Lebré a Jean-Luc Nancy es cómo la cuestión de la deconstrucción no es una idea, un hombre, un método o una doctrina, sino más bien, decía Derrida, un humor, un carácter, una idiosincrasia e incluso una forma muy personal de visitar y recorrer las construcciones. Es decir, lo que trata es de plantear una aproximación entre Derrida y Nancy sobre la cuestión del pensamiento del sentido, pero también la cuestión de en qué sentido el arte es para el filósofo menos una construcción que una evidencia. Nancy empieza diciendo que fue Derrida quien repartió o dividió, como también ha hecho Nancy, su vida filosófica, pero también que para Nancy Derrida ha sido un antes y un después, un antes y un a partir de él, sobre todo un a partir de la gramatología y sobre todo de la articulación de un modo contemporáneo del pensar y sobre todo cómo la deconstrucción es algo que nos lleva un paso más allá de la destrucción de la metafísica heideggeriana, comprendida de una forma un tanto dramática, porque finalmente en Heidegger no es tan demoledora como lo va a ser en Derrida. Lo que le impresionó a Nancy de Jacques Derrida fue la dinámica de un desmontaje, palabra que me parece fundamental para traducir deconstrucción a nuestra lengua, al español, y sobre todo esa deconstrucción que tiene que ver con el tener junto con la transformación de lo estable, de lo establecido, de lo instituido. En el fondo, advierte Nancy, se trata de un pensamiento de la emoción y de la movilización, no tanto en el sentido militar, cuanto en el cinético, que afecta a lo que estando puesto tendría a no sentir el movimiento que lo había puesto, es decir, el depósito, el reposo y el impuesto. Desde hacía mucho tiempo, yo, dice Nancy en la página 35, me preguntaba qué me exigían las imágenes, esto es, ¿qué me hacen las imágenes? No solo las imágenes formadas como tales, sino también las que se presentan en el exterior, como sería el árbol o la nube. Y ese pensamiento y ese sentimiento de la imagen tiene que ver también con una evidencia que no solamente se entrega a una mirada que sabe verla, sino que tiene que ver con la construcción de una cierta visión y también con la enarquía y con la evidencia y con lo sugestivo. Jérôme Lebré plantea la cuestión de cómo transmitir una impresión. Todo está ahí y sin duda la cuestión es cómo recibir, a veces sin transmitir, sin restituir, puesto que no hay visibilidad sin visión. Y plantea la cuestión de Paul Klee y la visión y la introducción de lo invisible en el seno de lo visible, y también cómo el artista puede que sea un filósofo sin saberlo. Lacoue-Labarre y el propio Jean-Luc Nancy, recuerda Jérôme Lebré, habían visto ya en el romanticismo esta cuestión. Es decir, el romanticismo está entre el arte y la filosofía, y sobre todo no solo hay una convergencia en el infinito, sino que el infinito puede expresarse en fragmentos singulares, en formas diversas, filosóficas o artísticas, que se crean siempre en el límite del saber y el no saber. Se trataría, como advierte un fragmento del Ateneum, de bosquejar con un lápiz mundos filosóficos, caracterizar con 3 trazos de la pluma cada pensamiento dotado de fisonomía. Jean-Luc Nancy dice que para empezar cree que se trata de un fenómeno propio de nuestra época. A partir de cierto momento, los filósofos y los artistas se han acercado, incluso se han buscado, se han vigilado, se han olido, se han sometido al coqueteo. Y esta relación entre literatura y filosofía la encontramos en Heidegger y también en Merleau-Ponty, pero sobre todo es un entrecruzamiento en el que no meramente se busca una legitimación, sino una apertura al infinito, que es algo que también nos lleva a reconsiderar el surrealismo, el dodecafonismo y la danza contemporánea. El arte se comprende, según Nancy, como intervención en el espacio público, como una puesta en forma de significaciones políticas y morales,
pero también un reciclaje de formas consagradas a la denuncia o a partir de una polaridad cínica, y aquí menciona desde Weiwei hasta el mundo de los anuncios publicitarios. Es un discurso alternado de confrontación y de desolación en relación con el estado de las cosas que modifica la esfera pública. Y es algo que le lleva, por ejemplo, a mencionar obras o trabajos de Doris Salcedo, como su exposición en el MoMA, con las sillas y los muebles recubiertos de hormigón, pero sobre todo advierte que se trata menos de hablar sobre el arte que de hablarle, e incluso de dejar al arte que diga lo que tenga que decir. Para Jean-Luc Nancy, el proceso comenzó el día de su interés por el arte, el día que François Martin, un pintor que vivía en Estrasburgo, le llamó y le dijo: he hecho algo, no sé qué decir al respecto, ni siquiera tengo título, ¿querría usted venir a verlo? A partir de entonces, dice Nancy, ha hecho muchas cosas con este artista François Martin. Después conoció a Simon Hantai, con el que también trabajó y sobre el que también escribió, y por tanto inició su tarea de escribir textos y catálogos para exposiciones. Dice que es un discurso que ha sido recibido de distintas formas, que algunas veces incluso ha sido un discurso que se ha recibido como un discurso incómodo, que a veces incluso ha sido rechazado y que ha sido encargado por artistas, por instituciones y por curadores, y que ha sido un fenómeno que le ha llevado a tener también un particular cuidado con el arte. Lo único que ha dado un mínimo, dice, sentido a las llamadas prácticas artísticas ha sido el motivo o el propósito de hacer justicia a lo que llaman en sí un destello de verdad, destello de la verdad o destello de lo verdadero, verdad del destello o verdad en destellos. Todos esos son para él los modos de la sustancia del arte. O bien la obra, dice Nancy, no me mueve a hablar, esto es, le deja frío y entonces se declara incompetente o se excusa, lo que entristece a veces o enfada al artista, o bien al contrario, el artista rechaza el texto que ha presentado, que es algo muy raro, pero que dice que le ha ocurrido en 2 ocasiones. La segunda parte del libro se titula Exposición, el arte del cuerpo, la comunidad, el mundo, y la primera de las cuestiones que plantea en esta segunda parte Jérôme Lebray es sobre lo fílmico a partir de Luces de la ciudad de Charlie Chaplin, en la que se habla de cómo nuestra propia visión nos vuelve ciegos, y esta dimensión de ceguera tiene que ver con la necesidad de un arte del tacto, que es el arte que no tenemos, y cómo las artes conciernen a la vista o al oído, y algunas artes menores se dirigen al resto de los sentidos, la cocina al gusto, el arte de los perfumes al olfato, pero el tacto, que es algo que advierte Jean-Luc Nancy en su libro sobre las musas, tiene una larguísima tradición como paradigma, pero en realidad no desempeña aparentemente ningún papel en las artes. Nuestra presencia en el mundo es toda ella como una presencia de ausencia, como la presencia de un cuerpo estético que se estuviera constantemente hurtando, y la cuestión es cómo pensar, de acuerdo a Nancy, el singular plural, que es este singular plural es la ley y el problema tanto del arte cuanto de los sentidos. Por eso Jérôme Lebray dice, para quien filosofa sobre el arte, no puede ser simplemente un especialista en arte. Por eso tampoco cabe decir que hay fundamentalmente un arte en el sentido de Hegel, ni que el arte no existe porque lo único que existen son técnicas y obras, como dice Gombrich. Hay que pensar, según Lebray, ese enigma. El arte está hecho para los sentidos, la certeza sensible hegeliana, pero no para todos, y sin embargo nos toca, está en contacto con ese sentimiento de la existencia que expone el tacto. De ahí la bellísima definición del arte que dio Jean-Luc Nancy. El arte, dice Nancy, fuerza a un sentido a tocarse, a ser el sentido que es. Este sentirse a través del tacto, valga la redundancia, de los sentidos, es la cuestión de si el arte fuerza a un sentido a tocarse y en qué medida lo hace. La piel, señala Nancy a propósito de esta incitación, no recubre, la piel forma, moldea, expone y anima, y la piel es increíblemente compleja, es algo enmarañado, laberíntico, y lo que le interesa es el conjunto de los órganos, de los músculos, de los vasos, de los nervios, de los huesos, de los fluidos, es decir, de todo lo que constituye un conjunto y una maquinaria. Entre la piel y la piel se juega el alma, esto es la potencia sensitiva,
tanto activa cuanto pasiva, que se dirige hacia las cosas y recibe sus presencias, sus avances, sus evasivas, sus amenazas, sus invitaciones y sus huidas. Todo el mundo repite la frase de Baruch Spinoza: nadie sabe lo que puede un cuerpo, no sabemos lo que puede un cuerpo. Se repite sin duda porque es fascinante, como el propio pensamiento spinosiano, pero pensarla no es una tarea sencilla porque tiene que ver con un no saber relativo a lo corporal, pero también tiene que ver con un algo, con una disposición singular de lo que llamaríamos un cuerpo inspirado. Y esa dimensión del cuerpo inspirado, de la piel hinchada o del despellejamiento corporal, retomando a Marsias, tiene que ver con las propias formas del arte o la formación de las formas, según el título del libro de Juan Manuel Garrido, que es un libro en torno a la filosofía de Jean-Luc Nancy. Jérôme Levray le plantea entonces la cuestión de un saber como placer, que es algo que Nancy desarrolló en su libro Le plaisir des saints, y en esta obra se opone Nancy a Teodor Adorno, según el cual cuanto más se comprende el arte, menos se disfruta de él. Más le valdría, dice Adorno en la teoría estética, más le valdría al arte desaparecer por completo a olvidar el sufrimiento del que surge. Pero también aquí se produce como un olvido del goce carnal. El arte, señala Jérôme Levray, no ha renunciado en absoluto a la belleza ni al destello sensible de la verdad. Y en torno a esta cuestión también del destello sensible de la verdad, pero también del body art y también del sufrimiento que encarnan algunas de las obras de arte, es en torno a lo que provoca aquí a pensar a Nancy. Nancy señala, Jean-Luc Nancy, que el goce es esencial para el arte y que hay dos tendencias contrarias. Por una parte, la verdad del arte, o el arte como verdad, exige la aparición. Por otra, hoy en día estamos convencidos de que la verdad está fuera de nuestro alcance o es una verdad terrible, monstruosa y desesperante. Nietzsche fue el primero en afirmar que la verdad es fea, que los seres humanos tenemos el arte para que la verdad no nos haga caer o para hacer la vida soportable. No podemos, advierte Nancy, sentir sin experimentar, que ese sentir tiene su propio exceso. Esto es indudable. No es menos indudable que la existencia del sentir se hace sentir como existencia, es decir, como algo distinto a una estancia, a una disposición o a una estabilidad. Lo sensible moviliza las diferencias. Los artistas, según Nancy, han afrontado siempre la decepción y la herida de una sensibilidad dañada, desajustada, deteriorada. La intensidad sensible se ha sabido siempre exposición de su propia fragilidad. La verdad es también la delicadeza extrema de la aparición, es su evasión en lo impalpable o su caída en la destrucción, la asfixia, la saturación o el desgarro, pues lo sensible está tejido, atravesado o bordeado por todas esas amenazas. Sentir la belleza de lo monstruoso es parte de ese mundo, el nuestro, en el que no solamente no se suspenden los sentidos, sino que se hace proliferar lo monstruoso y también la insignificancia y la propia proliferación del encadenamiento a las apariencias. Por lo tanto, se pintan cuadros, dice, de Mickey Mouse, de niños sádicos, de cubos de basura, se hacen performances con escenas crueles o cínicas y se hace comparecer, que no aparecer, a víctimas y verdugos, y así se hacen rechinar las, dicen así, ruedas dentadas. Estamos en la época de la aparente interrupción del sentido, pero el arte sigue haciendo una señal de alerta y son esas señales sensibles las que dan título al libro. Jérôme Levray plantea entonces la cuestión de cómo todo sentido parece que ha quedado abandonado y sobre todo en qué medida estamos en un momento en el que hay que resistirse a la desaparición del sentido o sobre todo la necesidad de transformar un mundo o de buscar un sentido inaudito. En la Comunidad desobrada del año 1986, un libro al que sin duda hay que volver una y otra vez, Jean-Luc Nancy dice claramente que el mayor riesgo de la comunidad es el de lamentarse por un pasado mítico en el que verdaderamente tenía el propósito de una obra, es decir, se fundía en una comunicación íntima de todos sus miembros y en una comunicación o en una comunión absoluta de un sentido o de una razón de ser. La comunidad ha de concebirse, según Nancy, como lo que se disloca en la exposición de sus miembros, tal como las obras deben exponerse sin imponer una significación.
Plantea aquí Le Bret la pregunta de si ha logrado el arte contemporáneo hacer entender mejor lo que es el arte y hacer entender que no ha habido nada que haya sido perdido verdaderamente. Bueno, Nancy entiende que esta excelente pregunta de Le Bret lo que plantea es la cuestión de cuáles son los mitos de la comunidad contemporánea y también cómo el arte presenta siempre las formas en la distancia y que es la distancia de su formación, la distancia de su autonomía. Me gusta, dice Nancy, pensar que aunque no haya demasiada gente que lea a Proust o escuche a Ligeti, en cambio muchas personas tienen ese sentido de la distancia del que hablo. Sienten que hay formas autónomas que constituyen signos, señales y a través de esa distancia pasan, si puedo decirlo así, huellas o señales, indicaciones o incitaciones relativas a marcas de reconocimiento, a referencias de existencia en común. El motivo que le obsesiona a Nancy desde hace tiempo es el pensamiento de la modernidad o de lo trágico de la modernidad como es un mito imposible de infelicidad que se encuentra en sí misma como una suerte de verdad legitimada, insoportable y sin embargo verdadera, incluso una especie de manifestación pletórica de la verdad. Nietzsche hizo decir a la vida: yo soy lo que siempre debe superarse a sí mismo. Jérôme Le Bret toma esta respuesta para plantear la cuestión de la vida como arte, ¿no? Es decir, la vida como arte, que es el tema central de este capítulo, es decir, la exigencia de uno mismo modulando su existencia como un arte que es existencial y que en este sentido siempre es cosmogónico. Nancy ha aclarado esto, ¿no? Para él el arte no es un modelo o un ideal, sino un origen o un fin, es decir, no es meramente una vía privilegiada para apartarse del mundo, sino que es una forma de estar en el mundo, una modulación de la existencia, un modo de articulación de la realidad en comunidad y con los demás. El arte es la articulación del mundo y el mundo no tendría sentido sin el arte y el arte sin el mundo. El arte se deconstituye si meramente es un arte como experiencia estética autónoma. Por ello aquí Jérôme Le Bret retoma la crítica situacionista de la sociedad del espectáculo, cuya existencia estaría escindida y alienada por la producción de la imagen, como algo que no le satisface a Jean-Luc Nancy. La sociedad se expone igual que el mundo y es necesariamente espectáculo. Por ello, Jérôme Le Bret retoma las ideas de Becher de su libro Los mundos del arte, cuando señala que el arte nunca se confía a un genio revelador que entrega el sentido del mundo, ni tampoco hay un mundo del arte separado del resto del mundo, sino simplemente mundos del arte en los que participan una multitud de participantes, arquitectos de museos, galeristas, impresores, intérpretes, críticos y estetas, ligados a los demás mundos, y así es como se determina la forma inmediatamente común de cada obra. Nancy comparte esta idea, estos envíos de señales, pero sobre todo esa conciencia de que no somos los únicos que estamos en el mundo, sino que todos los mundos están en el mundo, que es algo que se encuentra en Erving Goffman y en las existencias prepositivas y en los modos de relación existencial y también en la presentación finita de lo infinito o en lo infinito actual como modalidad artística. La reflexión artística es una reflexión sobre esos mundos del arte y sobre todo sobre la gama de las disposiciones estéticas y sobre todo de ese arte que afecta al sentido de los sentidos o al sentido a través de la sensación y los sentidos, pero que sobre todo tiene que ver con los modos de la inteligibilidad. El tercero de los capítulos se titula Arte dentro y fuera de la historia y aquí bueno, pues se hace una revisión de cuál es la dimensión artística, pero sobre todo de una historia del arte. Como decía Benjamin, todavía no existe una historia de la historia o de unos signos diversos, en la que Nancy, por ejemplo, hace una reflexión donde nos habla de la importancia de la figura de Aquiles, analizada por Valéry o Zenón, pero también del tránsito que hay desde la odalisca de Ingres a, por ejemplo, una fotografía de el español, de las fotografías escatológicas de David Nebreda, y cómo el arte es el nombre de aquello que sucede y sobrevive,
pero también de lo que impulsa y acelera, de lo que ralentiza y se despliega. Y el arte es, en realidad, dice, el nombre de la vida, en cuanto esta vida está haciendo algo que nos afecta y autoafecta. El arte, dice Jérôme Lebré, pone en relación al hombre con las transformaciones técnicas, biotecnológicas y mecánicas, pero sobre todo el papel del arte, dice Jérôme Lebré, consiste desde la prehistórica mano en negativo, la mano en la cueva que no agarra nada, en una interrupción de la producción. Es decir, el arte es siempre, dice Jérôme Lebré, un producto inacabado que nos dice dónde estamos en nuestra doble relación con la naturaleza, que jamás ha sido, y también en una producción técnica que está por llegar, que es y que será. Es un trabajo en el fondo de la producción de las formas, pero también un emerger hasta la superficie de las bellezas únicas, naturales y artificiales. Esto es, el arte es la revelación del fondo. Jean-Luc Nancy plantea la cuestión de cómo finalmente nuestro tiempo ha concebido el arte desde el lado de la creación, esto es, de la irrupción y la técnica, desde el lado del automatismo. Pero la técnica, dice Nancy, ha demostrado cada vez en una mayor medida que también la técnica tiene como el arte un carácter irruptivo, azaroso, y que el arte es cada vez más un modelo de creación de carácter técnico. Bueno, sin duda estamos ante un momento en el que el arte parece que fuera una auténtica nadería, pero en realidad es un motivo de intensa reflexión filosófica. Bueno, Jérôme Lebré también le plantea a Nancy la cuestión del arte como vestigio y del arte como cosa del pasado y también del arte que se consuma o se consume, pero también del arte como experimento y movimiento en relación con el Mayo 68 y cómo el arte adquiere un carácter contemporáneo puesto que lleva la huella de un pasado que no tiene un propósito de reactivarse, sino con el que se entra en resonancia. Y le plantea la cuestión de cómo equilibrar en el arte contemporáneo la resonancia del pasado y los efectos de ruptura. ¿Acaso el arte, dice Jérôme Lebré, con cada una de sus rupturas alcanza a presentar el pasado de una forma radicalmente nueva? Me interesa mucho esta resonancia de la tradición y de la historia en la contemporaneidad, y ahí Nancy subraya que el vestigio comporta una referencia indirecta. Por ejemplo, las cenizas son vestigios de un fuego que a su vez es la huella de la presencia humana. La filosofía busca, dice Nancy, huellas e indicios. El arte busca y ofrece vestigios. Esto es lo que ha pasado y eso ha pasado. Eso está infinitamente en el pasaje o en el pasar. No existe una sola, dice Nancy, obra de arte que no se yerga tensa, frágil, vibrante en el equilibrio furtivo de un pasar. Los seres humanos, repite la frase de Nietzsche, tenemos el arte para que la verdad no nos haga caer, para que la vida sea soportable. Descubrimos, por tanto, según Nancy, al mismo tiempo el abismo y el hecho de que nos hallamos en el borde, un paso más y nos caemos, un paso menos y volvemos a convertirnos en animales estúpidos. El arte nos sostiene, nos sirve la barandilla mínima, nos sirve como un cortafuegos o como un antepecho que nos protege y nos permite mantenernos al borde de ese vacío desbordante. En este sentido, el arte siempre el vestigio del arte, es decir, el arte es el vestigio de su propia ruina. El cuarto de los capítulos se titula El arte en pedazos y en este capítulo de El arte en pedazos comienza planteando Jérôme Lebré el interés de Nancy por la danza y por el cuerpo y por el medio corporal, y Nancy advierte que la danza es tal vez el gran espacio, el gran ámbito de manifestación de lo que a él le interesa en la filosofía, que es lo que llama el singular plural, y sobre todo de ese ser visible, ese ser visual, pero también ser visible y al mismo tiempo ser audible, que es algo que analizó en su libro sobre las musas y sobre todo la importancia que tiene la danza, que es el trance que se traspasa a sí mismo, y la cuestión del trance como algo inherente al cuerpo, el cuerpo como una excrescencia del espacio-tiempo, pero también como una inflamación, el cuerpo como un tumor, como lo definía San Agustín, y sobre todo ese cuerpo que quiere abrirse a un lugar, quiere crearlo, quiere alargarse, quiere expandirse o quiere extenderse, el cuerpo como tensión e intensión, como intensidad, el cuerpo como espacio de la flexión y también de la reflexión. Y en este sentido, la danza es la reflexión del trance. También Jérôme Lebré le plantea el interés que ha tenido por la música en su libro
sobre la escucha, cuando se habla de la música como aquello que cobra sentido, como una pura línea del sentido, pero también como el límite de la materialidad y de la corporalidad, como una extremidad inarticulada. Y Nancy habla de la importancia que tiene la música como aquello que lleva a lo singular a lo plural, lo singular del nombre, a lo plural de las musas como aquello que inspira la propia concepción del museo. Y tal vez sea la fusión, la perfusión y la difusión del nacer y del morir lo que hace que la música sea tan imponente, tan elevada, por encima de toda forma y de toda fuerza. Ahí está la frase de Rimbaud, ¿no? Falta a nuestro deseo la música sabia. Recurriendo a una palabra del siglo XVIII, dice Nancy que la música es siempre música galante, esto es música elegante, encantadora, anhelante y alusiva. Ninguna música, dice en la página 108, fuerza u oprime, salvo las falsas músicas expresivas de tipo heroico y carácter enfático, una tendencia que comenzó a despuntar en Beethoven e incluso en Haydn y que luego continúa a través de Wagner y de Bruckner, entre otros, y que crea una autocrispación o una perversión del arte. Me encantaría, dice Nancy, dar paso a una música como 1 minuto y 24 segundos de Lux Aeterna de Ligeti, que es un músico que, como señala a lo largo de este libro, para él tiene un enorme interés. También le pregunta a Jérôme Lefebvre por la arquitectura, por la idea de habitar, pero cómo habitar apela, según Nancy, más a la pintura, por los muros de la arquitectura, que propiamente a la experiencia volumétrica o la característicamente arquitectónica, ¿no? Y esa dimensión de la pintura de las paredes, que es algo que retoma desde el fragmento de Pared amarilla de Marcel Proust, le lleva a hablar de la vida que quiere color y como las flores, los pelajes, las plumas, las escamas, las hierbas, los frutos, las piedras, los mares, nuestra propia piel, nuestro cabello, nuestros labios, nuestros ojos, son la manifestación del deseo del color, ¿no? Del croma, ¿no? Y esa dimensión de lo cromático. Y sobre todo el croma, que es en primer lugar croma, el color de la piel, es decir, la tez antes del tinte. Le pregunta después Jérôme Lefebvre por la fotografía, y la fotografía que jamás ha sido la pura reproducción de lo real, y la fotografía y el cine, y el interés que ha tenido Nancy, por ejemplo, por el cine de Kiarostami. Y ahí señala Jean-Luc Nancy que la obra no es en primer lugar una composición acabada, porque lo fundamental de una obra no es buscar la composición acabada, sino que lo fundamental del arte es la operatividad o la operación o el desdobramiento a lo Blanchot, dice él ahí. El primer plano, la aproximación, el rostro, el detalle, es también una aproximación en el que la cosa, parece aquí casi lacaniano, nos invade y nos aparta de la percepción para entrar en el contacto de una huella. También habla de la importancia que tienen las series de televisión y sobre todo la definición de un nuevo mundo que acoge la forma singular como forma singular plural. Bueno, habla también del interés que para él tiene el teatro y como en cierta medida su dimensión filosófica ha sido el de mostrarse a los otros casi en un sentido corporal, teatral o actoral, o el enorme interés que ha tenido por las obras de Brecht y de Samuel Beckett, de Sófocles, de Shakespeare, de Wigner, de Chekhov o de Claudel, y cómo esa dimensión de no solamente de leer, sino de escenificación teatral es fundamental para la filosofía, pero también la importancia que tiene para él la poesía, dado que hablar de poesía es hablar de performatividad, es decir, de la emisión efectiva, sensible, sonora, audible de un sentimiento indisociable de esa emisión, y cómo la performatividad se da en todas las artes. En cada ocasión un sentido inmanente accede a una forma sensible ajustado a ella y situado en su interior. Esa performatividad es el efecto sensible de un silencio que queda suspendido entre la voz y el moi. La conclusión se titula Arte y finitud y Jérôme Lefebvre retoma qué es lo que ha pasado en las conversaciones precedentes y cómo tiene la sensación de que algo se ha interrumpido y que algo se queda por decir, y sobre todo la cuestión de cómo el arte es la afirmación de que lo sensible siempre desborda el sentido cerrado y doctrinal que se quería dar.
y eso le lleva a pensar a Nancy en torno a la vida de las formas de Henri Fauchelevent, pero también a esa nueva vida de las formas contemporáneas, pero también a plantear una cuestión que parece que hubiese quedado postergada, que sería la relación entre arte y política, y cómo la política ha nacido de la separación en sí misma y de otro orden, y también, bueno, un cierto diálogo entre los planteamientos, podemos decir casi de Nancy y de Rancière, ¿no? Es decir, toda esta dimensión de cómo la política no ha de tomar las formas a su cargo, ni ha de abandonarlos, y cómo el arte no tiene por oficio transmitir un mensaje político, sino que en realidad tiene que ver con otra forma de la politización. Esto le lleva a Nancy a hablar del mayo 68, que aparte dice de una ruptura social o vinculada a un desplazamiento mundial, comportó una conciencia confusa de la imposibilidad del proyecto de una visión del mundo cuyo agente de realización habría sido una política determinada. Una política, dice Nancy en la página 137, que supiera integrar y afirmar una finalidad sin fin y que no por ello renunciara a la administración de los fines y los medios de una justicia indispensable para el ejercicio mismo de las artes, sería una política nueva. Y esa dimensión de una política nueva tiene que ver con la interrupción del mito, pero también con el papel que puede tener la filosofía que demanda la verdad sin aspirar a la sabiduría, que no meramente es una demostración, sino que también se extiende en la forma de la narración. Así, Jérôme Lebret subraya que entre la filosofía, la literatura y el resto de las artes hay elementos comunes, incluso destellos, dice Jérôme Lebret, tomando cosas de Nancy, de un comunismo todavía posible. Y esa dimensión sería la de pensar las nuevas condiciones de la verdad como algo que se hace y que no está dado, pero sobre todo de un arte que tendencialmente se manifiesta como un arte de la turbación, en el sentido de Rimbaud, como un arte que toma la palabra, pero que también genera una cierta narrativa, y de un arte que no se quiere imponer sin reservas. Dice Jean-Luc Nancy, ahora que hemos concluido me invade la inquietud y se pregunta, ¿no cree usted que hemos sabido hacer justicia o cree usted que hemos sabido hacer justicia a esa desarticulación del arte o de las artes que todo el mundo reconoce en la actualidad para deplorarla o para celebrarla, para rechazarla o para practicarla o incluso para reactualizarla? Es ahí donde Nancy lanza como esta duda de qué es exactamente lo que han hecho en la conversación, y Jérôme Lebret es el que de repente hace la última respuesta, es decir, el entrevistador se convierte en el último momento en entrevistado y señala que él también está inquieto, como Jean-Luc Nancy, y que el arte contemporáneo sin duda hace que aumente la inquietud, pero que cree que han hablado en cierta medida de la performatividad y sobre todo de una performatividad que en las palabras del propio Nancy se da en todas las artes, en cada ocasión, como un sentido inmanente accede a una forma sensible, ajustada o situada en su interior. Y que sin duda esa dimensión de performatividad es una dimensión que se podía poner en relación, por ejemplo, con el barroco balcánico de Marina Abramovic, que presentó la Bienal de Venecia en el año 1997, donde estuvo limpiando durante días los huesos sanguinolentos de las vacas, pero también ponerla en relación con las obras de Kiao Guangqiang, su Clear Sky, Black Cloud, la creación de una pequeña nube negra que rápidamente se disipa. Y sobre todo porque ese rastro de lo finito destinado a perderse en lo infinito es tal vez una condensación ejemplar de lo artístico, y es también esa dimensión frágil o efímera de las señales, y esas señales artísticas maleables son las que dan cuenta o manifiestan nuestra inquietud, pero también la necesidad de seguir pensando, dice en la última frase del libro Jérôme Lebret, la versión sensible de lo no dicho o de todo lo que falta por decir. Bueno, faltan, y los dos lo reconocen, muchas cosas por decir, pero hay que señalar que lo dicho en este libro sobre las señales de la filosofía y del arte, pues ya es mucho. Es decir, que se trata de un libro admirable, un libro que da que pensar y que nos habla del entrelazamiento entre la filosofía y las experiencias artísticas,
y tengo que decir que es uno de los libros de filosofía de las artes en modo de conversación que me ha parecido más lúcidos e inteligentes, y por esto os lo recomiendo con absoluto entusiasmo. El libro de Jean-Luc Nancy en conversación con Jérôme Levray, Señales sensibles, conversación a propósito de las artes, en la editorial